Yo soy Katy y esto es Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street tenemos un tutorial informativo. Y lo que te informo, bueno, pues lo que les dije de las cosas que yo compro, para las que utilizo. He ido de compra esta semana y me he comprado estas cuantas cositas. Tengo aquí esto que es la base para hacer nuestras pátinas caseras. Cera para mueble. Yo la verdad es que la hago también con ceras para calzado, pero no queda tan bien como con la cera para mueble, porque esto es como una vaselina y esto es un poco menos espesa. Entonces te da más soltura. Esta me costó 3,55 € en una tienda de bricolaje. Y esto me costó 85 céntimos en un bazar, en un chino. Y bueno, ya saben, para calzado, para hacer nuestras pátinas utilizamos cera para mueble. Otra cosita que he comprado es esta, que la he comprado en un bazar. Me sorprendió mucho con verla en un bazar porque por lo general la venden en tiendas de manualidades. Y cuando la vi en el bazar dije, no, esto hay que comprarlo porque la verdad es que en la tienda de manualidades son muy caras. Por ejemplo, una mariposita de esta me puede costar 1 € o 1 € con algo, ¿no? Y yo la compré, tiene 4, son de madera y están, pues cuestan 1,50 € las 4, ¿vale? Eso, 1,50 € y como les dije, en una tienda de manualidades puede salir en 1 € cada una o 75 céntimos cada una. Estas las usamos para hacer la técnica de mix media o scrapbook. Bueno, no lo sé pronunciar bien. Y bueno, yo todavía no he hecho de esas técnicas, pero sí pienso hacer más adelante. Me estoy surtiendo para luego empezar a hacer estas manualidades. Es que si ustedes ven esto, pueden ir comprando. Otra cosita que he comprado son estas jaulas que también se usan para esta técnica que les digo. Y lo que me costaron fueron 60 céntimos. 60 céntimos de euro, ¿vale? Y bueno, pienso hacer cosas con ella. Son de un material flexible, así que lo puedes poner en cualquier superficie porque se doblan, se ponen como tú quieras, o sea que también se pueden comprar, son muy útiles. Estas también para la técnica de scrapbook. Como ven, está muy bonita. Y esto me costó, creo que 85 céntimos, no recuerdo bien porque se le ha quitado el precio. Pero no sé si fueron 85 céntimos o 1,80. No recuerdo bien, pero más o menos, no pasa de 2 € esto. También me he comprado esto, que también es de ese material flexible que es, dice pegatina de tela, son de tela, ¿vale? Y esta me costó 60 céntimos. O sea que viene muy bien para este tipo de manualidades. Otra de 60 céntimos es esta, que me costó, bueno, sí, de 60 céntimos, me costó 60 céntimos. Bueno, pues esta. Y otras cositas que he comprado son estos esténciles que me costaron 1,80 cada uno, 1,80 €. Mírenle ahí el precio, aquí, a ver si se ve, 1,80. Cada uno me costó 1,80 y la verdad que comprarlo en bazar pues muy bien, porque en una tienda de manualidades menos de 3 € no lo vas a conseguir. Y yo creo que con estas, con la llave y con lo de París, la verdad es que creo que en 5 € mínimo. Otra cosa que he comprado son las pátinas. Yo les mostré en el otro tutorial en el pasado que compré este azul viejo, pero como estaba tan barato y la verdad que lo usé y que me quedó precioso lo que hice, así es que lo que decidí fue comprar lo que habían. Allí solo quedó uno. Si vuelvo y está, igual también lo compro porque la verdad es que me encantó el resultado de esto. Además me he comprado el pegamento que yo siempre uso. Este pegamento es de madera. Y le voy a hablar del pegamento porque me suelen preguntar muchísimo por el pegamento. Este pegamento yo lo compro en una tienda de bricolaje. Y la verdad es que se han dado cuenta que lo usamos mucho la gente que hacemos manualidades, porque este yo lo empecé comprando a 3 € y ya está en 3,65 €. O sea que lo van subiendo y el año pasado estaba en 3,10 €. Lo subieron, le subieron 50 centavos, o sea que dirán 50 centavos no es mucho, pero
50 centavos en 3 euros es mucho. Es como que tú digas 10 centavos, 5 centavos de 10. O sea, es la mitad. En este sentido vienen siendo como un 20% o más, o un 30%. Es que no he sacado bien la cuenta. Pero sí que ha aumentado de precio. Pero es muy útil, así es que lo he tenido que comprar así. Si hubiese otro más económico, pues lo compraba. Pero este es el que me da resultado, es muy útil, tiene 1 kilo. Aún en 3 euros con 65 centavos es el más económico del mercado. Este pegamento que yo uso de madera, bueno, venden también pegamento de papel. Este es el pegamento de papel y este es el de madera. Y en relación uno con otro, este sale muchísimo más caro que el de madera. Este cuesta 1,95 €. O sea que miren la diferencia entre uno y otro. Yo lo utilizo los dos. Esto yo lo utilizo cuando voy a pegar servilleta, papel, cosas que sean delicadas. Porque este pegamento es muy fuerte y si lo utilizas para pegar algo que tenga pintura, pues te lo puede dañar. Entonces prefiero pasar primero o usar este pegamento. Por ejemplo, cuando voy a hacer algo con papel de regalo, yo el pegamento que utilizo es el pegamento de papel. Pero para todo lo demás, para pegar papel, cartón y todo eso, prefiero el pegamento de madera porque la verdad es que es muy útil. También yo suelo utilizar engrudo casero. Antes yo no lo usaba, pero después que he empezado a hacer trabajos grandes, he tenido que usar engrudo casero y lo mezclo con pegamento. ¿Por qué yo utilizo engrudo casero? Porque si tú vas a dar cartapesta y la haces con el engrudo casero, vas a tener el mismo resultado que si la haces con pegamento. Con la salvedad de que el engrudo casero tú lo haces en 5 minutos y puedes, con 1 kilo de harina puedes pegar, pues ustedes recuerdan la cajonera que yo hice. Pues con 1 kilo hacen toda la cartapesta de esa cajonera. Y el kilo de harina pues son solamente 45 centavos. Como mucho puede costarte 80 centavos. Depende de la harina que tú compres. Pero si tú vas a hacer manualidades con esa harina, no vas a comprar una harina cara, vas a comprar una barata, ¿no? Pero yo el engrudo casero solo lo utilizo para eso, para cartapesta. También cuando voy a endurecer cualquier tejido, mezclo el engrudo casero. En lugar de echarle al pegamento agua, le pongo engrudo casero y me hace la misma función, ¿no? Entonces ya saben, el pegamento lo vamos a conseguir en las tiendas de bricolaje. También puedes conseguir pegamento de madera en los bazares, pero son más caros. Las pátinas la compré en tienda de manualidades, en esa tienda que les dije que estaban bastante económicas. Por último, quiero decirles que es muy útil saber dónde usar pegamento y dónde usar silicona caliente. Por lo general, yo he visto muchas personas que la mayoría de las personas prefieren la silicona. Pero yo prefiero el pegamento. ¿Por qué? Les muestro. Yo ya eso se los he dicho muchas veces, pero quiero hacerle una demostración. Esta es una cesta que yo hice hace mucho tiempo. Y esta también la hice hace mucho tiempo, a la par. Pueden decir que habrá una diferencia entre una y otra de semanas, ¿no? Y no la toco para nada, ¿no? La tenía ahí guardada. Y a esta se les ha despegado la flor que tenía, que era de cáscara de pistacho. Y bueno, es inevitable. Por ejemplo, aquí tú tienes que pegar con silicona sí o sí, porque ¿cómo pones el pegamento? En un caso como este, yo lo que haría sería, en lugar de pegar silicona, pegaría con masa de cartón de huevo o con masa de papel. Porque así tienes la certeza de que lo muevas donde lo muevas, esto no se va a despegar nunca. Como es el caso de esta que ustedes ven aquí. Esta está hecha con pegamento y esto está durísimo. Esto no se despega así tan fácil. Con silicona yo he pegado esto de esta carretilla y tengo que tener muchísimo cuidado porque si le haces mucho peso se puede despegar. Entonces es por eso que yo les digo que lo mejor es tratar de usar siempre pegamento. Cuando vayas a utilizar papel, siempre pegamento, porque es la forma, quizás es la más duradera y la más difícil para que las cosas se peguen. Pero una vez que se peguen, es que tendrás pegamento, o sea, estará pegado, quizás no para siempre, pero por mucho tiempo. Y bueno, mis queridos striptubers,
ya hemos llegado a la parte final de este vídeo orientativo, que es el del pegamento y otras cositas que he comprado. Quiero aprovechar el vídeo de hoy para dedicárselo a Roselaine Oliveira, que ella es de Brasil, y para Elizabeth de Prat Arcoírido. Bueno, estas dos personas, bueno, Elizabeth es de Portugal. Y ellas, aunque no sepan el español, me siguen, me comentan, entienden lo que yo digo, no sé cómo, pero lo entienden. Y siempre están ahí con ese dedito arriba, siempre todos mis vídeos siempre están, ¿saben? Pues son personas esas que siempre están ahí. Así que a ellas les dedico este tutorial, este vídeo. Un beso grande para ellas, un abrazo para todos ustedes y ya les dejo. Ya nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.